caso, el licenciado Iván Kachanowski. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte estaba acá leyendo cosas que no nos ponen tan contentos, pero bueno, tenemos una semana dominada por la situación de Chile y más que nada por el dólar. Vamos a aprovechar tus conocimientos en economía para preguntarte cómo viste esta semana en cuanto al dólar y reservas. Bueno, ya los días previos a las elecciones estás viendo una presión sobre el dólar, o sea, la gente estaba yendo a comprar el dólar, el último día se vio que subió bastante, y es una presión que era esperable. Por ahí sorprendió un poquito la magnitud, el Banco Central salió a intervenir y así todo subió bastante, con lo cual muestra que el miedo, digamos, no aflojó en ese sentido. Y dependiendo del resultado de las elecciones, esto puede incrementarse o no, digamos, si hay un ganador, por ejemplo, si gana la fórmula de Fernández, lo más probable es que esta presión se incremente un poco. Si hay un escenario de balotaje, creo que también se incrementaría, aunque en menor medida. Y si por alguna razón diera un batacazo al oficialismo, probablemente también se incremente, pero todavía en una menor medida. Claro, ¿podemos esperar una euforia del mercado en caso de una sorpresa o un balotaje incluso? En términos de riesgo país, sí, por ahí eventualmente en el corto plazo tenés una caída del tipo de cambio, pero después eventualmente va a ir para arriba. Digamos, la historia lamentablemente de Argentina es que el dólar sube. Tendrá algunas bajas temporales o coyunturales, pero hace rato que el mercado cambiario está complicado. Lo que pasa no nos damos cuenta porque estaba el Tesoro que ofrecía dólares todos los días. Tenías los dólares que ingresaban del campo, tenías algunos dólares que ayudaban del FMI, y todo eso hacía que la oferta suba, pero la demanda era fuerte. Ahora, cuando se empezaron a ir los dólares del Tesoro, empezó el campo a liquidar menos dólares, se empezó a armar el lío. Y eso pasaba ya en abril-mayo, ¿no? Antes de las PASO. En la PASO se exacerbó todo junto. Claro. ¿Tenemos idea de cuántos dólares de reserva quedan? Porque escuché esta semana 300 millones se fueron, 500, escuché ayer 1.700. ¿Cuántos dólares quedan? Por lo menos de reservas netas, ¿tenemos alguna idea de eso? Sí, a ver, de reservas brutas, ahora después vamos a las netas, se deben quedar alrededor de 45.000 millones de dólares. Y de reservas netas, que son genuinas del Banco Central, alrededor de 11.000, 10.500 millones de dólares. Es decir, lo que está descontando ahí es el swap con China, encajes que tiene el Banco Central que le pertenecen a los bancos, por ahí algún préstamo, pero las genuinas son alrededor de 11.000, y esos 11.000 antes de las PASO estaban pensadas para atender el mercado cambiario. Ahora tuvimos que poner un control de cambios y tuvimos que reperfilar las LETES, las LECAP, todo eso, y esos 11.000 tienen como función tratar de atender la caída de depósitos en dólares, es decir, la gente que va a retirar los dólares del banco, y tiene una doble estrategia, ¿no? Digamos, tuvieron que elegir cuál de los tres problemas atender, eligieron la caída de depósitos para intentar mostrar que esto tampoco es 2001, que el que viene a buscar sus dólares, los dólares están, digamos, esto un poco fue la estrategia. Lo que estamos viendo es que el control de cambios mucho no controla, porque siguen cayendo las reservas, sigue teniendo que intervenir en el mercado cambiario, obviamente con mucha menor magnitud, pero lo más probable es que después de las elecciones, y esto gane quien gane, se profundice el control de cambios. Claro, pero se da una situación, yo justo le contaba a los chicos de que en la semana yo fui a comprar unos dólares, unos chauche palitos, pero fui a comprar unos pesitos de cambiar en dólares, y los compré a 62 en el banco, y cuando salí vi que el blue ya estaba a 72 para comprármelos a mí. O sea, si quería, si lo hacía para especular, me lo podía ganar 10 pesos por dólar en una cuestión de 30 minutos. O sea, esa situación es insostenible. Volvió el puré. Sí, o sea, y eso va a volver, o sea, esto es totalmente proporcional, cuanto más fuerte es el control de cambios, más va a ser por la brecha. Entonces, eso te genera un problema, que fue lo que pasó en la época del kirchnerismo, ¿no? Digamos que la brecha era tan alta, y llegó un momento que la economía empezó a operar pensando más en el tipo de cambio blue que en el tipo de cambio oficial, y todo eso termina generando problemas, y después cuando se sincera te da un golpe bastante fuerte. ¿Y cómo hicieron para aguantarlo 4 años, ese cepo de 2011-2015? Y bueno, digamos, la economía, la verdad es que venía creciendo, sobre todo hasta 2007, después hasta 2010, y después se estanca la economía y lo fue bancando con reservas, y bueno, hasta que se quedó sin reservas, y más que un gobierno sin reservas, digamos, justo para finales del 2015 ya se estaba llegando a una situación límite. Claro. Acuérdense que Macri avisaba que había asumido con reservas netas cero, eso es cierto, incluso negativas, hubo en algún momento, creo, antes de...
sí, digamos, el Banco Central de día. Por el dólar futuro y todos esos compromisos. Exactamente. Claro. Y bueno, las reservas le fueron dando algo de vida. Y encima hubo una jugada un poco ética, si querés te diría, por parte del ex ministro Kicillof, que cuando ya sabían que habían perdido, hizo una emisión muy fuerte de pesos. Y después cuando asumió Macri se tuvo que aspirar por Levax como 200.000 o 300.000 millones de pesos, Claro, para que eso no se vaya al dólar que habían sacado el CEP. Jugada poco ética. Lo que es se dice, un sí, término muy- esterilizar todos esos pesos que estaban dando vueltas en la calle. Luke. Exactamente, bueno, después las Levax se triplicaron o se cuadruplicaron, y eso ya es más mala praxis que herencia, ¿no? Pero de las Levax hay gran parte que es herencia. Bueno, Hola Iván, ¿cómo andás? ¿qué tal? Mi vieja no se preocupa mucho por el ahorro, tampoco tengo mucha capacidad de ahorro. ¿Y cómo puedo convencerla yo? ¿Qué le puedo decir? ¿O qué consejos le puedo dar a la gente en general de estrategia para poder enfrentar lo que se viene? Allá a un día de las elecciones. Y mira, asumiendo que por ahí el ganador va a ser Fernández, lo que va a estar atento es en verdad qué Fernández va a gobernar. No es lo mismo que gobierne Alberto que gobierne Cristina. No sabemos qué va a pasar con eso, y por eso el mercado está tan nervioso. Porque suponete que el que toma las decisiones es Alberto, lo más probable es que trate de hacer una especie de populismo lógico, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Mientras que si gobierna Cristina, y puede ser más complicado. Entonces el mercado no sabe eso, y como no sabe eso, por eso vence al riesgo país en 2.000 puntos, y hasta que no se empieza a ver eso es muy difícil. Entonces la jugada, digamos, segura es hoy para mí resguardarse una moneda sana, todavía no especular ni con bonos ni con acciones, porque no sabemos qué puede ocurrir. Los bonos tienen, se especulan las ganancias más de corto plazo, las acciones son más de largo. De última, si querés, las acciones están en precio de default en algún momento, podría eso subir, pero es bastante de largo plazo, no es de corto. Para no perder poder adquisitivo, lo mejor es estar en una moneda sana hoy, hasta que se vuelva a aclarar un poco el panorama, porque la verdad es que nadie sabe nada, y esto incluye al oficialismo también. O sea, Argentina tiene un problema económico, y en octubre, este domingo, vamos a decidir quién va a lidiar con ese problema económico, y ni oficialismo ni oposición presentaron un plan para decirte cómo piensan lidiar con ese problema. Entonces Argentina está a la merced de las expectativas. Manfred. Claro, sí, lo que se viene es un problema enorme, y asuma quien asuma lo van a tener que enfrentar. ¿Cuál ves que sería una salida para dejar de ser una nación tan deficitaria? ¿Cómo se podría realizar un ajuste que no ajuste tanto a los sectores vulnerables? ¿Tenés algún tipo de propuesta o algo que, no sé, dolarización es algo que se viene charlando mucho en este programa, ponele con los referentes, pero... Bueno, la dolarización es algo que claramente te ayudaría mucho para bajar la inflación. Es decir, si vos dolarizás la economía, en el lapso de un año yo creo que eliminás la inflación seguro, incluso en menos, ¿no? Cuando tuve la convertibilidad, acordate que la inflación estaba en 5.000% y en un año y medio ya era cero. Pero ahora hay que bajarla de 55, es algo mucho más difícil en ese sentido. Pero no quiere decir que te va a resolver todos los problemas de la economía. Vos seguís teniendo déficit y no podés financiar al Estado para que cubra ese déficit, porque no podés emitir. Sí. Por lo cual la discusión está en que eso te obligaría a ajustarte para ser solvente, o si no terminás en un default. Entonces, básicamente la discusión de los que están a favor y en contra de la dolarización es quienes creen que el Estado se va a ver obligado a ajustar, te van a decir dolarizar, y los que dicen no sé si se va a ajustar, te van a decir ojo con la dolarización, porque podés tener un default mucho más grave con una deuda mucho mayor. Porque Claro. la única vía que te queda es endeudarte. Pero a esta altura del partido, digamos, ya nadie te presta, con lo cual creo yo que Argentina así no te aguanta 3, 4 años más, tarde o temprano, o más bien temprano, en 3 años, algún tipo de ajuste va a tener que hacer. Yo creo que Alberto lo sabe, pero no quiere decir que lo vaya a hacer. Sí, y otra cosa que cabe remarcar es que cuando entras en default es que no dejas de comerciar con el mundo, te dejan de entrar medicamentos, te dejan de entrar un montón de bienes que la Argentina no produce, y genera una hecatombe social que se traduce en una escalada de violencia. Y eso es lo que me gusta remarcarle a la gente que no entiende de economía, de cómo implica
la economía en su vida. Bueno, el default es algo bastante grave porque para empezar te hipoteca la confianza de acá a 5 años, básicamente. Entonces, si hay algo que a mí no me gustó de cómo se resolvió el problema después de las PASO, es que la primera medida que tomó el gobierno fue el default. La primera medida fue reperfilar las LETES y las LECAP, cuando tiene que ser tu última medida, lo que estás planteando un default, con que te da un costo de confianza del mínimo 5 años. Después vino el control de cambio. Yo tampoco estoy de acuerdo con el control de cambio, pero de tomar medidas, hubiera empezado por eso, porque si de alguna manera el mercado cambiario se tranquilizaba, cosa que no pasó, y generaba cierta confianza, por ahí no necesitaba reperfilar. Pero cuando tu primera medida es el default, ya estás arrancando mal, digamos. Nunca tu primera medida a las puertas de una posible crisis tiene que ser el default, esa es la última. Y ahí hubo otro capítulo de mala praxis este gobierno, a mi juicio. Claramente. Lucho. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Hola. ¿Ves un escenario de hiperinflación para el próximo año o para antes de que asuma Alberto Fernández? Un escenario de hiperinflación antes de que asuma Alberto lo veo difícil. No es totalmente descartable, pero la verdad que lo veo muy difícil. Porque lo que me imagino es que si sigue esta presión sobre el dólar, se va a incrementar el control de cambios y en vez de dejarte comprar $10.000 a las personas físicas, la van a dejar comprar, no sé, 2.000, 3.000, por decir un número, para terminar de controlarlo en el corto plazo, por lo menos. Eso obviamente va a aumentar la brecha, o se va a meter presión en el contado con liqui, y eso va a hacer que el dólar que reclama la gente lo ponga a Estados Unidos y no a Argentina. Eso es lo que hace el dólar contado con liquidación. Se fugan capitales, pero como se fugan, ese dólar lo tiene que respaldar Estados Unidos. Y suponiendo que aumentan el control de cambios, entonces las reservas se quedan para cubrir los depósitos, y esa cuenta más o menos cierra, con lo cual no antes de las elecciones de Alberto estaría viendo un escenario de hiperinflación, pero no es descartable que se acelere la inflación bastante fuerte en el 2020, dependiendo de las medidas que se tomen. Para que quede claro, porque se dicen muchas cosas, ¿el tema de la hiperinflación es un número de inflación, digamos, mensual o anual, o es un tema de aceleración de la inflación? No, a ver, se suele hablar del 50% mensual, pero digamos que es discutible, ¿no? Digamos, porque si vos te vas acelerando y se va viralizando, y bueno, podés hablar también de hiperinflación, pero la verdad que es una cuestión técnica. La definición creo que decía 50% mensual, es un número altísimo. Claro, anualmente te da como 19.000, creo que te da, anual. Y anual, no sé si habría que hacer la cuenta, pero te da bastante alto. Ahora busco. No creo que de tanto. No, pero era un número que sí, no hay dudas de que estás en hiperinflación. Cuando lo anualizás, decís, no te quedan dudas, que si estamos o no estamos. Sí, lo estás. Hablando de hiper, me está llevando todo el año 89, y ayer salió una nota interesante de Graciano en Ámbito, hablando de la situación y las posibles salidas a esta crisis. Una crisis que todavía, para mí, o por lo menos para mí, evidentemente para él, tampoco terminó de explotar todavía, siempre con esa visión de falta de reservas de posible hiperinflación. Planteaba el cepo, planteaba un plan Bonex 2019-2020 y una convertibilidad. Y hablaba de que el año 89 se hizo una convertibilidad para salir de ese problema, previo a un plan Bonex. Criticaba el plan Bonex como necesario, y lo pasó como que se lo hicieron hacer a Herman para serrucharle un poco el piso a los Remeslenikov, para limpiar un poquito la plaza de dólares, y después la convertibilidad. ¿Serían factibles esas medidas, convertibilidad, plan Bonex? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la convertibilidad en el fondo es una dolarización disfrazada. Claro. Y a mí lo que me está quedando claro es que Argentina cada vez va a necesitar debatir más en serio, ir por ese camino, porque lo peor que te puede pasar es que se te dé una dolarización forzada, que no querés, y entonces se da de la peor manera. Y dado que la demanda de pesos está cayendo fuerte, que la gente no confía en el peso, que de movida es una economía bimonetaria, tenés que empezar a debatir seriamente el tema de la dolarización, si querés disfrazada, con algún tipo de convertibilidad. No tiene por qué ser con el dólar estadounidense, puede ser con cualquier moneda fuerte, digamos, si querés pensarlo por ahí políticamente, para que no se te acuse de que se dese tu moneda a Estados Unidos. Podría ser con dólar australiano, podría ser con el euro, con la moneda que quieras. O una canasta, tiene ¿no? que ser sana. Agustín Echevarría, Una canasta de monedas. Una canasta con el canadiense y el australiano.
Sí, totalmente, también podría ser, pero claramente me parece que si no arreglas las cuentas fiscales, el problema de la inflación va a seguir latente, y Argentina ya cambió 5 veces de moneda, tal vez sacó 13 ceros, no confía en su moneda, no está preparada para tener un banco central responsable. De todos los presidentes del Banco Central, uno solo pudo terminar el mandato, porque al resto se los comió la inflación. ¿Quién fue? Es decir, no recuerdo, pero fue hace mucho. Seguramente. Debe haber sido el primero. pero puede ser, pero que de todos los presidentes del Banco Central haya terminado uno solo, ya se está hablando de la ineficiencia del Banco Central. Claro. Y en verdad la ineficiencia del Banco Central es una consecuencia de tu ineficiencia en el sector público, de tener 70, 80 años de déficit fiscal. Entonces, actúa como cualquier monopolio legal el Banco Central. El monopolio legal que no tiene que competir, entonces no tiene las características de ser eficiente. Y bueno, eso es lo que le pasó a la Argentina. Duró años y la intromisión, ¿no? La intromisión del Poder Ejecutivo. Sí, totalmente, digamos, cambiaron la carta orgánica en el gobierno anterior para que el Banco Central siga financiando al Tesoro porque tenía déficit y aparte no era un Banco Central autónomo. No se cumplían las reglas básicas, es como cuando acá decían que los 90 fueron liberales y no se cumplían los puntos de consenso de Washington. En verdad no eran gobierno liberal porque seguía teniendo déficit fiscal. Sí, yo aplico mucho eso. Cuando nos acusan de neoliberales a Macri, a Martínez de Oz, le digo, anda a Google, googlea el consenso de Washington, los 10 puntos del consenso de Washington, y decime cuáles se aplicaron durante la dictadura, cuáles se aplicaron durante los 90, y decime vos dónde ves el liberalismo en esa época. Yo eso lo uso mucho como defensa, ¿no? Sí, digamos, se suele acusar y la verdad es que creo que de los 10 puntos se cumplían 3 y los más importantes no se cumplían. Claro. Habría que repasarlo ahora, pero el más importante era la disciplina fiscal y nunca cumplimos eso. Fundamental, sí, nunca se cumplió eso. Ayer, hablando de disciplina, circuló un rumor, no sé, creo que está confirmado, que se reperfiló la deuda que tenía la provincia de Buenos Aires con el Banco Provincia. ¿Escuchaste algo de eso? Vi algo por arriba, no lo vi en detalle, pero ese es el de lo que se te viene en el 2020, digamos. Tendría que revisar la cuenta, pero la última vez que la hice, más o menos, a mí me da que hay que refilar o que vencen en el 2020 alrededor de 20.000 millones de dólares en total, sumando todas las letras, las TCAPs, y vos ya tenés una necesidad de financiamiento de otros 20.000 millones de dólares. Es decir, que a Argentina le están faltando 40.000 millones de dólares para el año que viene, sin contar la plata que le debes al fondo. Entonces, sin contar lo del fondo. Sin contar lo del fondo, pero al fondo lo empezás a pagar en el 2021 y 2022 sobre todo, no en 2020. ¿Y dónde? O sea, le pagás los intereses, pero no el capital. Entonces, claramente el gran desafío va a ser acá cómo negociamos un reperfilamiento de esta cantidad de dinero, que no es poca. O sea, el 2020 es complicado. ¿De dónde van a sacar el dinero? Que creo que era lo que me estabas preguntando. Sí. Si ganara Macri, yo creo que se restablece un poco la confianza y la renovación de DLT, de CAS sería más sencilla. Si no ganara Macri, mi intuición es que el gobierno de Fernández va a volver a emitir, no mucho porque la inflación se lo va a devocar, va a subir los impuestos al campo, lo que le dará unos meses de vida, y no me extrañaría que muerda el anzuelo del swap con China. En las reservas hay 18.000 millones de dólares que son de China. Claro. Y bueno, si hay urgencia, no un gobierno que simpatiza más con China que con Estados Unidos, no me extrañaría que utilice ese dinero. Así como Macri usó los dólares del fondo, Fernández tiene 18.000 millones de dólares en yuanes. Creo que lo que ellos plantean, si lo entendí bien, es que se puede emitir hasta cierto punto sin generar inflación por la cantidad de capacidad ociosa que hay en este momento. Entonces, si vos inyectás pesos en el bolsillo de la gente, como les gusta decir, eso va a ir a consumo y dada la capacidad ociosa que hay en este momento, no va a haber inflación porque se van a equilibrar la demanda y la oferta. Bueno, esa es una postura keynesiana que podría ser cierta si se cumplen dos condiciones. Una, que la gente demande ese billete. Entonces, una cosa es decirlo en Estados Unidos, donde la demanda del dólar es mundial, entonces si vos podés emitir mucho y como la demanda acompaña, no es un gran problema. Acá vos estarías emitiendo una moneda que nadie demanda. Claro. Y después hay un segundo problema, que es que vos, esto de ponerle plata en el bolsillo a la gente para reactivar el consumo, vos creés que consumir bienes que se producen, es decir, el consumo es una consecuencia de la producción, no es una causa de la producción.
Entonces, vos tenés desde el 2011 el PBI estancado, entonces no estás produciendo bienes. Entonces, si vos emitís, ¿qué bienes vas a consumir si no estás produciendo bienes? Vos lo que tenés que fomentar es que la producción crezca y después la gente va a poder consumir. No podés consumir bienes que no se producen. Entonces la solución tiene que ver mucho más con que las pymes puedan producir más, que las empresas puedan producir más, y eso, para lograr eso, necesitas bajar impuestos. La oferta. No emitir dinero. Exactamente. Bien. Lucho. Para evitar la hiperinflación, para evitar el impuestazo, para evitar el default, ¿qué tan grande debería ser el ajuste que debería hacer quien gane las elecciones? ¿Cuántos puntos del PBI debería ajustar? No, mira, si cuando haces ejercicio de solvencia fiscal, la verdad que no te cierra por ningún lado, pero más allá del ejercicio, si vos mostrás una tendencia que vas hacia ese punto, el mercado yo creo que te empieza a creer. Pero si mostrás la tendencia, si vos te vas antes de las PASO, Argentina era sustentable teniendo un superávit primario de 2,7% del PBI para poder pagar los intereses de la deuda. Es decir, que necesitaba llevar el superávit al 2,7%. Fíjate que el programa con el fondo te hablaba de llevar el superávit a 1% el año que viene. Con lo cual te está planteando un programa que no te genera sustentabilidad todavía, pero te marca un camino si realmente lo cumplís. Entonces, yo creo que lo que le pasó a Macri es que hizo una promesa de que se iba a reducir el déficit, de que iba a hacer las reformas no las hizo, la reducción del déficit vino más que nada por incremento de impuestos y no baja de gasto, y cuando empezaron a ver eso, los que nos prestaban dinero se fueron, y por eso tuvimos que recurrir al FMI. Entonces, el ajuste que necesita Argentina es fuerte, pero dada la situación lo tenés que hacer con amortiguadores sociales, porque si no es inviable. Y esa es la parte difícil o desafiante. Y una oportunidad para hacerlo era cuando te endeudaste inicialmente en el 2015. Una cosa es endeudarse para reestructurar el Estado y bajar el gasto, y otra cosa es endeudarse para seguir gastando. ¿Y qué es lo que hizo Argentina? Se siguió endeudando para seguir gastando y no encaró las reformas paralelamente. Entonces ahora es mucho más difícil, porque a la herencia del 2015 le tenés que sumar la de deuda y desconfianza. Tengo una pregunta para sacarte un poco del plano económico y preguntarte sobre el tema del Foro de Sao Paulo y la posible conformación o el intento de conformación de la Unión Republicana de Países Socialistas del Sur, el avance de la nueva URSS en América Latina. Que viste que Nicolás Maduro salió a decir que estaba saliendo todo según el plan, y por estos incidentes en Chile y en fin, nada, ¿tenés alguna opinión formada al respecto? Lo que pasó en Ecuador, Chile, incluso Bolivia tiene cuestiones sospechosas, ¿no? Digamos, a ver, yo viví 1 año y medio en Chile y me tocó recorrer parte del sur de Chile para dar unas clases, y muchas veces a barrios carenciados, ¿no? Uh-huh. Y el descontento es una realidad, pero existe, es decir, hay gente que está descontenta. Pero el problema de Chile no es económico, y eso los números te lo demuestran fácilmente. O sea, Chile logró el mejor performance económico de Latinoamérica, sin lugar a dudas, y reduciendo la desigualdad, y aumentando la movilidad social, cosa que no se cree, porque en los diarios uno lee la desigualdad de Chile y en verdad se redujo. No es verdad que aumentó la desigualdad. En Chile la desigualdad bajó. Lo mismo con la movilidad social. Creció la movilidad social en Chile, para darte un número nomás. De los que estaban entre el 10% más pobres en 1996 en Chile, en el 2006 el 70% había salido de esa situación. Eso te habla de una movilidad social ascendente. Entonces, en términos económicos es irrefutable lo que hizo Chile. El problema es social. Y el problema que tiene Chile, a mi criterio, es que se maneja socialmente con un verticalismo donde los que están por ahí en el 10% más rico excluyen socialmente al resto. Es decir, se ve muy claro el pertenecer o no pertenecer. Esto es como que te diga, si tenés una aldea con 30 personas, los 30 están descalzos, de golpe todos pasan a tener zapatillas, pero 5 tienen zapatillas de lujo y el resto no. Y los 5 que tienen zapatillas de lujo de alguna manera le hacen algún tipo de bullying a los otros 25, los otros 25 se sientan excluidos. Y esto cuando explota con violencia. Entonces por eso creo que las protestas fueron violentas. Lo cual no quita que lo que se dejó de entregar entre los dichos de Maduro, seguramente hay mucho de eso. Porque si vos te estás quejando de una suba de subte, esa medida va marcha atrás y terminás quemando el edificio de un diario que no tiene nada que ver, o entrando a robar hoteles que no tiene nada que ver, con una suba que no es tan grande, donde el salario le seguía ganando a estas subas,
y que incendian trenes, incendian edificios, eso suena más a terrorismo que a queja. Tal cual. Bueno, Iván, te agradecemos mucho, muy clarísimos los conceptos. La verdad que ya creo que lo habíamos entrevistado antes, pero esta vez me quedaron muy, muy claros los conceptos de un montón de preguntas que teníamos, así que te agradecemos muchísimo. Felicitamos a toda la gente de Libertad y Progreso, incluido vos, por el trabajo que están haciendo, y les pedimos por favor que lo sigan haciendo porque es importantísimo para el país y para todo el continente, evidentemente es muy importante. Así que muchísimas gracias y te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo, Iván. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo a todos, gracias. Bueno, pasó el economista Iván Kachanowski.